Bienvenidos a mi canal, El Poder de la Palabra, un día más para la gloria de Dios. Vamos a revisar el siguiente tema que está bien interesante. Mi nombre es Rocío Posada. Suscríbete a mi canal, El Poder de la Palabra. Aquí vamos a encontrar diversidad de temas que tienen que ver con nuestro caminar cristiano. Siempre buscando el consejo de Dios, su guía y su sabiduría es la que nos va a ayudar a poder responder tantas inquietudes, tantas dudas que tenemos. ¿Cómo enfrentar la enfermedad y la muerte siendo creyentes? Vamos al consejo de Dios, Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Para que nosotros podamos entender la enfermedad o la muerte primero, debemos saber de qué está lleno nuestro corazón. ¿Hay fe allí o hay incredulidad? Te voy a poner un ejemplo. Hay un niño de 2 años que se le metió un objeto en su oído y su papá lo lleva al médico y lo sujeta fuerte. Cuando el niño ve que el médico toma unas pinzas para sacar ese objeto de su orejita, de su oído, y el niño grita: papá, auxilio, no permitas que me hagan eso, papá, por favor. Y el papá se aflige y llora por su hijo de verle gritando, pero el padre sabe que es necesario que el niño pase ese pequeño dolor, porque después se va a sentir aliviado. Este es un pequeño ejemplo que en algún momento creo que ya lo había dicho, pero me parece muy oportuno para entenderlo. Algunas personas en medio del dolor suelen dudar más. Suelen decir: si todo en Él subsiste, ¿dónde está Dios? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Si en verdad Él existe, ¿por qué no hace algo? Yo no soporto más esta enfermedad. ¿Por qué permitió que muera? Era lo que yo más amaba. Quiero morirme, no soporto más esta vida. ¿Has escuchado ese tipo de quejas? La tristeza y el desconsuelo son el pan diario de estas personas. Aún siendo creyentes, muchas veces nos cuesta entender estos sufrimientos. Pero es ahí donde justamente nosotros debemos ponernos en acción. Es ahí donde, al experimentar las humillaciones, enfermedades dolorosas, pérdidas, es ahí donde tú y yo nos capacitamos, donde Dios permite que a través del sufrimiento aflore lo que hay en el corazón. Dios permite todo esto para que nos demos cuenta quién en verdad somos, si en verdad hay fe, si en verdad hay confianza en Dios, o solo hay una religiosidad en mi vida. Tu angustia puede estar velada por el miedo. Tus gritos pueden ser gritos de auxilio. Debemos estar atentos. Tú debes estar atento, porque este sufrimiento que estás atravesando viene de parte de Dios. Cuando yo perdí a mi padre a muy temprana edad, y también perdí a mis 2 tíos con un cáncer terminal, yo no entendía por qué un Dios tan bueno permite este tipo de cosas. ¿Por qué Él permite que yo llore, que yo sufra de esta manera? Gracias a Dios que después de un tiempo logré entender. Eran necesarios esos sufrimientos en mi vida, porque en medio del dolor, en medio de la humillación, de la tranquilidad, Él me pudo a mí hablar a mi conciencia a través de las Escrituras. Apocalipsis 21:3. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Su palabra, la palabra de Dios, se convirtió en esa fuente de esperanza. Lo que tú estás enfrentando en estos momentos, llámese enfermedad, llámese una enfermedad catastrófica, quizás sufriste un accidente y te dejaron huellas permanentes. Tal vez perdiste a un ser amado, no lo sé. Pero lo que yo sí sé, y es lo que yo quiero transmitirte a través de este video, es que ese sufrimiento será temporal. No confíes ni creas en aquellas personas que te digan: debes estar en algún pecado oculto, porque los hijos de Dios vivimos en victoria.
Otros tal vez te digan, las tragedias y los sufrimientos vienen del diablo. Los hijos de Dios no se enferman y no pasan por esas cosas. Dios nos ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Somos hijos del Rey. Levántate, confiesa tu pecado y vas a ver cómo eres liberado de esas cadenas del diablo. ¿Has escuchado ese tipo de barbaridades? Pero nosotros tenemos claro que solo hay un Dios vivo y verdadero. Esa gente ignorante que dice tales cosas, la verdad es que están sacando de contexto lo que las Escrituras en verdad nos dicen. ¿Y qué es lo que logran con este tipo de comentarios? Estas personas lo único que logran es desmoralizar a las personas que están tristes, porque ellos dirán, en verdad, ¿y ahora qué pecado será que tengo? ¿Cuál será mi situación? ¿Por qué me está pasando esto que esta persona me dijo? O sea, los afligen más con ese tipo de barbaridades. No les creas a estos fanfarrones disfrazados de cristianos. Créele a la palabra de Dios. Vamos a leer 2 de Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Aquí Pablo nos está dando un ejemplo de que los cristianos nos enfermamos. Aquí vemos que así que no solamente nos enfermamos, nos entristecemos, nos agobiamos, nos estresamos. Es parte natural del ser humano este tipo de situaciones. Dios es soberano y poderoso, pero Él no está obligado. Él no está obligado a escuchar así nuestras peticiones y que se haga nuestra voluntad. Hay algo muy importante que yo quiero que tú medites y entiendas. Que cuando nosotros oramos, que cuando nosotros estamos sumamente afligidos, Dios lo está permitiendo. Pero Dios lo permite con un propósito, para transformarnos. Hoy más que nunca nosotros hemos visto pérdidas como nunca antes las hemos vivido a nivel mundial. Nos hemos quedado, muchas familias han perdido familias enteras con esto de la pandemia. Pero déjame decirte que Dios no es sordo, no es indiferente a tu dolor. Lo que está pasando en el mundo, tampoco es que Él se descuidó. Ay, ¿qué está pasando? No. Al revisar el Antiguo Testamento nosotros nos damos cuenta que habían victorias que Dios permitía al pueblo de Israel, pero había otras en las que los enemigos eran los victoriosos. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿qué pregunta se haría José cuando sus hermanos lo vendieron? Leamos Génesis 50:20 para recordar. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Pasaron los años y ustedes, si revisan la cita bíblica, se van a dar cuenta, José pasó por muchas situaciones duras, muy tristes, de que su propia familia, sus hermanos lo desprecien y lo vendan como esclavo. Pero más sin embargo, en el plan eterno de Dios, en sus propósitos, era necesario que eso pase para que se cumpla luego el porqué de esa situación. ¿Sí? Nuestros sufrimientos y nuestros pensamientos no siempre son claros y tampoco son buenos. Solo confía en Dios. Él sí sabe lo que está haciendo en tu vida y Él lo está permitiendo por algo, pero nunca por mal. Así nos duela y no lo entendamos. Un día lo entenderemos y es lo que importa. Yo te pregunto algo. Si Dios permitiera que tú tuvieras una vida relajadamente feliz y exitosa, ¿cómo sería tu relación con Dios en estos momentos si eso fuera verdad? Así que la Biblia es clara y Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Aunque no lo creas, ese dolor que ahora tú estás sintiendo es necesario, ¿sí? Es necesario. ¿Por qué? Porque Dios a través del dolor nos transforma y ese dolor se va a transformar en gozo.
si te acercas a Cristo con un corazón genuinamente sincero. Leamos el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Aunque nosotros no veamos, aunque no lo veamos, Dios ya está obrando en ti, en mí. El hecho de que las cosas no sucedan como queramos no quiere decir que eso no sea verdad. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Dios nos está llamando a que ordenemos nuestras vidas. Tal vez tu corazón está lleno de amargura. Tal vez estés lleno de dolor. Ya no tienes fe ni ánimos para avanzar ni querer hacer nada. Dios ya te hizo una radiografía y era necesario que pases esta situación para mejorarte. Si eres creyente, busca a Dios mientras Él pueda ser hallado. Hay muchas cosas que no entendemos por el momento, pero solo hay una verdad, que fuera de Cristo no hay vida eterna. Lo único que va a encontrar nuestras almas es el infierno eterno, donde hay fuego y azufre. La mejor manera de Dios mejorarnos y transformarnos es a través de las crisis que estamos atravesando. Él pule nuestro carácter, Él nos enseña y nos permite ver cosas que solo a través del sufrimiento afloran. Dime, ¿cuándo fue la última vez que tú caíste en una histeria? Así que te saliste de ti. ¿Qué pudiste ver allí? ¿Qué salió de ti? ¿Qué resumen puedes dar? ¿Salió dominio propio? ¿Tus palabras estaban llenas de bendiciones? Dios nos conoce mejor que a nosotros mismos. Él nos creó y claramente Él ha visto lo que allí hay. Dios, es soberano, es poderoso. Él puede hacer lo que quiera. Con una sola palabra de su boca nos transformaría y nos haría ver. Pero Él, en su soberanía, Él ha decidido que a través de las dificultades, que a través de las pruebas, del sufrimiento, nosotros mismos podamos ver qué es lo que hay dentro nuestro. Dios es experto en decapitar ídolos. A veces pueden ser nuestros hijos y no lo sabemos. Solamente cuando los hijos parten es cuando nos damos cuenta que en verdad ellos eran algo sumamente importante y a veces el matrimonio entra en crisis y muchas parejas se separan porque ya no se ven juntos. Lo que los mantenía juntos eran los hijos, y así podríamos ver muchas cosas que empiezan a salir y a aflorar en medio de las crisis. Así que, querido hermano, querida hermana, comprende algo. Dios es creador, nosotros somos criaturas y no es en vano lo que Él hace en nuestras vidas. Dios nos creó, pero no para que seamos felizmente exitosos y felices. Él nos creó para que en esta vida, poco a poco, Él nos va entrenando para vivir en el reino de los cielos. Vamos a leer Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pablo experimentó la compasión de Dios en medio del dolor. El Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios no se complace en nuestra adversidad, pero no la desaprovecha. El sufrimiento, Él sabe perfectamente que a través de Él nos va a ayudar a crecer más a su imagen. Nuestra naturaleza pecaminosa hace que la corrección sea necesaria, porque si estamos bien, si estamos sanos, si estamos estables económicamente en esta vida, pues difícilmente vamos a poder ver nuestras fallas, nuestras faltas. Así que no solo por lo que hayamos hecho nosotros, sino por aquellas cosas que no hacemos, ¿sí? Dios permite y nos corrige, porque tú dirás, pero hay personas que son correctas,
que son buenas personas, que son buenos cristianos, pero igual les pasan cosas, sí. En su soberanía, como hace un momento dije, Dios ya hizo una radiografía en tu corazón. Él sabe qué es lo que tú necesitas. Y Él, en medio de esa dificultad que tú estás viviendo, te quiere mostrar qué es lo que hay, qué gobierna tu corazón, ¿sí? Entonces, que muchas veces está enraizado en nuestro corazón el resentimiento, el orgullo, el engaño, la autocomplacencia. Hay ambiciones egoístas, hay falta de amor, falta de perdón, falta de confianza en Dios. Dios corrige al que toma por hijo, pero para mejorarnos. Hazte cuenta que tú tienes a tu hijo en la casa y tú lo conoces muy bien y sabes qué cosas dejar de hacer, qué cosas no hacer definitivamente para que tu hijo sea disciplinado, crezca saludablemente, para que se defienda en una sociedad tan competitiva. Pero si tú tienes un hijo que lo consientes todo el tiempo, que haces lo que él quiere, que no lo disciplinas, no lo orientas, ¿qué tipo de personaje estás mandando a la sociedad? Una persona que piensa que la sociedad le debe algo y que él no sabrá valorar a nadie ni a respetar a nadie. Sí, me entiendes la idea. Entonces hay cosas que nosotros experimentamos y vivimos porque Dios sabe de qué manera nosotros vamos a recapacitar y a mejorar, ¿sí? Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios te está llamando al orden y Él te dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos habla a través de las Escrituras. Dios nos enseña a través de su Hijo Jesucristo. Dios no va a permitir que en vano se desaproveche este sufrimiento, esta enfermedad que estás atravesando. Él sabrá aprovecharla al máximo para mejorarte, para que tú aprendas a conocerlo a Él más y a gozarte más en su presencia, ¿sí? Entonces, que si la muerte nos sorprende, que no sea como algo raro que te asusta, que te dice, wow, ¿y qué pasó aquí? No, Dios nos creó, Él nos regaló la vida y Él nos la quita cuando Él lo determine. Así que entendamos y seamos agradecidos que si Dios nos dio gente valiosa por un tiempo en nuestras vidas para que hiciera de nuestros días momentos increíblemente bellos, pues gracias, Señor, por esos 20, por esos 30, por esos 3, por el tiempo que haya sido que esa persona estuvo a mi lado. Gracias, Dios, porque experimenté lo que es ser madre, experimenté lo que es ser hija, experimenté lo que es ser prima, sobrina, tía, no sé, pero cualquiera que sea esa persona, gracias, Señor, porque fue parte muy importante de mi vida y esa persona me llenó de muchas alegrías y tú así lo quisiste. Gracias por ese tiempo compartido. También a veces nos enfocamos nosotros en lo que nos va a pasar a nosotros sin esa persona y no pensamos muchas veces que esa persona está sufriendo mucho, si es una enfermedad. De pronto el partir con Cristo es lo mejor que nos pueda pasar, como leímos antes. Allá en ese lugar todo creyente ya no tendrá lágrimas ni enfermedades. Lo mejor que nos pueda pasar es partir con Cristo, porque el sufrimiento y los afanes de la vida están aquí. Aquí los batallamos día a día, pero los que ya se van pasan a mejor vida y nosotros en muy poco tiempo o en un larguito tiempo, no lo sabemos, los alcanzaremos, ¿sí? Así que muy pronto los volveremos a ver. No nos enfoquemos tanto en esta vida y en nosotros mismos. Pensemos que Cristo es mejor y que las situaciones que vivimos en esta vida es para que se cumpla su plan eterno, su propósito eterno en cada uno de nosotros. Leamos Lamentaciones 3:33.
porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios no nos entristece voluntariamente, solo que es necesario, como en el ejemplo anterior del niño de 2 años que el papá lo llevó a que le saquen un objeto del oído. Aparentemente el niño pensará: mi padre es un malvado, se pone de acuerdo con ese doctor para lastimarme. No es así. Nuestra perspectiva, nuestra visión a veces es muy pobre. Debemos confiar y entender que el Señor sabe lo que hace. Él prometió, Él no te prometió librarte del sufrimiento. Él prometió estar con nosotros, cruzar con nosotros cualquier circunstancia, cualquier dolor. Esta vida es esfuerzo y trabajo. Y cuando conocemos bien a nuestro Padre Celestial, las enfermedades, las desgracias, no pasan porque Dios se descuidó, pasan porque Él las permite para su propósito eterno. Mi anhelo, querido hermano, querida hermana, es que Dios te dé la fortaleza, la humildad, la sabiduría para poder entender y comprender que el dolor, el sufrimiento en esta vida y que el perder seres amados nos van a llevar a que ese dolor se transforme en gozo, porque Cristo es lo mejor que nos pueda pasar. Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque en medio del dolor sentimos gozo. Leamos Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracia y paz.